bendiga. Amén. Les voy a invitar a que se pongan en sus pies. Y este es el día que hizo el Señor, amén. Así que no todos tuvieron la bendición de poder despertarse y me da mucho gusto de verlos en la casa del Señor, amén. Así que dice que qué alegría me dijeron cuando a la casa del Señor iré, amén. Así que gócese que esté en el mejor lugar, la casa del Señor. Les voy a pedir que me acompañen en Salmos 3 y vamos a leer el 3 del 1 al 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Dios nos hace descansar y nos hace dormir en paz. Y eso es lo que debemos hacer, confiar en Él. Mi esposo se apellida en paz y yo les digo, yo todas las noches me duermo en paz. Me despierto en paz, como en paz, pero gracias a Dios que lo he podido experimentar en mi vida, y no solo por el apellido, sino porque he aprendido a vivir en paz y a dejar las cargas no en mí, sino dárselas al Señor y decir: yo no puedo, pero aquí están. Así que hay que descansar en el Señor. Y si vieran qué felicidad se siente poder decirle: Señor, no es mío, es tuyo. Y poder descansar en el Señor es algo que si no lo experimenta no se lo puede explicar, pero es algo hermoso. Así que vamos a orar y a dejarle al Señor todas esas cargas, todas esas angustias, esa ansiedad que la mayoría tal vez estamos pasando. Pero el Señor dice que nos va a hacer descansar en pastos verdes. Así que dejémoslos en la mano del Señor. Amén. Y acompáñeme a orar. Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí. Dice que tu presencia está con todos nosotros, Señor, y que nos acompaña cada día, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, y los que nos están escuchando, Señor, por medio de las redes, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, hasta ellos y que pueda ser de bendición, Padre Celestial. Estamos aquí para rendirnos, Señor, y dejar nuestras cargas y poder sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor amado. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre amado. Te pedimos por aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, pero que tú conoces su corazón y tú conoces su necesidad, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y creemos, Señor, en tus promesas, y que los planes que tú tienes para cada uno de nosotros son mejores que nuestros planes. Y en esta hora, Padre, los ponemos a petición y ruego, Padre Celestial. Te damos la gloria y queremos agradecerte, Señor amado, y que cada alabanza, cada oración, Señor, llegue hasta tu trono. Sabemos que tu oído está presto, Señor, para escuchar cada oración, Padre Celestial. Te damos la gloria
y te damos la honra, Señor. Y venimos a tu casa a deleitarnos en tu palabra, Señor amado. Bendecimos tu palabra en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.
Dice su palabra en Salmos 139:7. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Y si bajara a lo más bajo, ahí estás tú. Dios está en todo lugar. Amén. Amén. ¿A dónde
Padre, te damos gracias por tu presencia en esta tarde. Oh, gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu presencia, Padre. Oh, gloria a Dios. Porque en tu presencia hay paz, hay gozo, hay sanidad, hay fortaleza, Señor. Oh, gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por la presencia del Señor? Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Antes de sentarse, salude a su hermano a la izquierda, derecha, a los que son nuevos, vaya, visítenlos, denle una bienvenida. Gloria a Dios. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas y gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos en tu casa y poder adorar y bendecir tu nombre. Gracias, gracias. Pedimos, Padre, de que tú bendigas los diezmos y ofrendas y que tú suplas cada necesidad. Gracias por tus bendiciones y bondades. Ponemos toda necesidad en tus manos, Señor, de que tú vas a proveer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar. Bueno, debe haber unos cortos anuncios y bueno, damos la bienvenida. We welcome Elijah and Tommy. God bless you for being with us. You're very brave to be with us. God bless you. Quería dar unos anuncios y este viernes hay un convivio de varones, no olviden, a las 7, y el sábado a las 10 de la mañana hay un estudio con las hermanas, con las damas o mujeres de la iglesia. So, no olvide el sábado a las 10 de la mañana y gracias por su apoyo con el proyecto de rótulo. Salió algo extra de los gastos, pero alguien me llamó y va a cubrir eso. So, yo creo que nos pasamos del 100%, pero resultó algo ahí. Y gracias, gracias, amén. Dios ha proveído. Y era, antes que se me olvide, fue la luz. Vamos a poner una luz en la entrada de la iglesia, que nos ha complicado la entrada a varios de nosotros, ¿verdad? Cuando se oscurece eso. Gracias por su apoyo. Por la encuesta que dimos el domingo, como unos 48 fueron entregadas, o si usted todavía tiene una encuesta y no la ha entregado, escriba por favor, eso nos va a ayudar. Este domingo vamos a tener una reunión de líderes y vamos a presentarle a todos un resumen de la encuesta, de todas sus sugerencias, para que todos los líderes podamos ver y ver las áreas que nos va a ayudar a mejorar. Amén. Así es que no es en vano que usted tome esos minutos y tome esa encuesta y nos dé sus sugerencias. Vamos a tener una reunión de líderes este domingo y vamos a repasar eso. Y lo otro había mencionado concerniente a pan dulce que tenemos los miércoles. Pusimos la página para firmar su nombre en la cocina y alguien me sugirió, dice, mejor póngala en el pasillo porque ahí nadie va a entrar a firmar. Eso está en el pasillo, así es que cuando salga, escoja ahí una fecha que usted quiere bendecir y lo puede hacer. Y alguien me dijo, ¿y qué sucede si nadie firma? Pues no lo hacemos, o sea, no hay nada. No nos vamos a martirar por eso, amén. Así es que, pero si usted siente en su corazón hacerlo, apreciamos su apoyo. Por último, la hermana Brunilda, no está, ha estado en el hospital. La hemos estado visitando y llamando, y varios de ustedes le han visitado y llamado. Gracias por estar orando y al pendiente de ella. Y nuestra hermana Benavides me llamó, no iba a estar hoy porque estaba enferma. Vamos a orar por los enfermos en esta tarde. Y una buena nota, algunos de ustedes tal vez sabían, nuestra hermana Brunilda
Ella es una hermana dominicana que se sienta a mi lado izquierdo. Es como la mamá de nosotros, ¿verdad? Que es una persona que ha sido fiel a nuestra iglesia y le apreciamos. Ella tiene una hija en Italia que tiene 36 años de vivir en Italia y la ha visto unas cuantas veces nada más. Pero le han aprobado su visa y creo que en diciembre va a estar por acá. Así es que ella estaba triste de estar en el hospital, pero contenta y no hallaba la hora de que yo llegaba para decírmelo. Gracias. Y algunos estaban tratando de recordarme cuántos años hemos estado orando por eso, y cerca de 10 años que hemos estado orando por eso. Cada vez que iba a su casa era lo primero que me pedía, que orara por su hija, por su hija, por su hija. Estaba muy emocionada ella. Dios es bueno, amén. Vamos a orar por los enfermos en esta tarde. Nuestra hermana Benavides, nuestra hermana Brunilda. ¿Hay alguien más que está enfermo? Nuestro hermano Meni, que ha visitado nuestra iglesia. A él le están haciendo unos exámenes, amén. ¿Soy alguien más que quiere? Si no hay nadie, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro doctor. Ponemos, como dice tu palabra, traer todas nuestras cargas, ansiedades, que tú tendrás cuidado de nosotros. Y hay muchos testimonios en nuestra congregación de hermanos que tú los has sanado. Gracias por esos testimonios, porque eso nos ayudan a confiar de que no hay nada imposible para ti, como dijo María. No hay nada imposible para ti y tú puedes obrar en cualquier necesidad. Y en esta tarde oramos por las necesidades de salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra hermana Brunilda, que se estabilice esa presión de la sangre que ella tiene tan alta. Pedimos, Padre, de que tú seas con ella y puedas tocar su cuerpo. Oramos por nuestra hermana Benavides, que ha estado enferma, Señor, de las anginas. Padre, la ponemos en tus manos, que tú seas con ella. Con nuestra hermana Anita, que tú le continúes dando salud y fortaleza, Señor. También oramos por Manny, que está pasando por este proceso de recuperación de cáncer, pero hay todavía exámenes que está haciendo, lo cual causan ansiedad. Pero oramos que tú le des paz. Y también oramos, Padre, por los hermanos que están sufriendo de ansiedad, que se les está haciendo difícil aún hasta dormir. Toda depresión que a veces viene, Señor, y nos agobia. Oramos por todas esas necesidades, confiando de que tú vas a fortalecer a tu pueblo, confiando de que tú vas a obrar, confiando de que tú vas a traer paz y bendición a cada uno, Señor. Gracias, porque como tu palabra dice, tú eres nuestra torre, nuestro amparo, nuestro refugio, la roca más fuerte y más alta que nosotros, Señor. Y confiamos que tú cuidarás de tus hijos. Y gracias por el remanente que tomó lugar, que tomó el tiempo para estar acá en esta noche, Señor. Gracias por ello, bendíceles a cada uno. Y también oramos por esta situación migratoria que afecta a todo inmigrante de Estados Unidos. Padre, tú tienes todo bajo control y tú conoces todos los detalles, las circunstancias, porque tú mueves naciones y confiamos de que tú harás tu voluntad y tú vas a cuidar de tus hijos. Y gracias porque hasta este día tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Liz va a venir a compartir la palabra del Señor con nosotros y damos gracias a Dios por ellos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para compartir esta tarde un poquito de la palabra del Señor y vamos a poner en sus manos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí ante tu presencia, alabándote, glorificándote, dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra, Señor.
Ayúdanos a que penetre hasta a nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú pongas la palabra en mi boca, que solo salga de mi boca tu palabra, Padre Santo. Tú conoces todas mis limitaciones, Señor, pero confío en ti, que tú estarás conmigo y tú me ayudarás. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y por los que nos van a escuchar a través de las redes, Señor. Bendícelos, Padre, y que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a empezar el estudio de la carta a los Colosenses. La semana pasada se terminó con la carta a los Filipenses y hoy empezamos con los Colosenses. Van a ser 3 clases. Hoy vamos a tratar la supremacía de Cristo. En la siguiente vamos a estar hablando sobre la nueva vida en Cristo. Y en la última clase va a ser la vida transformada y práctica en Cristo. Es una carta maravillosa, es una carta hermosa. Bueno, toda la palabra de Dios es maravillosa, pero esta carta en especial ha sido de mucha bendición en mi vida. El estudiarla ha sido de mucha bendición y espero que también sea para cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con la supremacía de Cristo, que es la soberanía y superioridad absoluta de Dios sobre toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Y vamos a ir al contexto histórico de la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad pequeña localizada al este de Éfeso, parte del territorio romano de Asia Menor, hoy Turquía, formada primordialmente por gentiles, pero también había una colonia, gran colonia de judía en ese lugar. Esta población mixta con los gentiles y los judíos se manifestaba en la composición de la iglesia. Por un lado tenían el legalismo judío y por otro lado el misticismo pagano. ¿Qué entendemos por legalismo judío? Es la interpretación y aplicación literal de la ley. Y el misticismo pagano, la idolatría, la adoración a otros dioses, la adivinación, cosas abominables a los ojos de Dios. La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras, quien vivía en Colosas, y se cree que cuando estaba el apóstol Pablo predicando en Éfeso, se convirtió a Cristo, regresa a Colosas y se convierte a Cristo y regresa a Colosas y empieza a compartir el evangelio y forma la iglesia allí en ese lugar. Su nombre de Epafras solo se menciona en esta carta a los Colosenses y en la carta a Filemón, donde el apóstol Pablo lo llama consiervo amado, fiel ministro y siervo de Cristo. Se dice que Epafras visitó a Pablo, que estaba preso en Roma. Sabemos que lo decíamos en la clase, se decía en la clase anterior,
que cuando estaba preso en Roma, en este tiempo, el apóstol Pablo fue cuando escribió las 3 cartas, que fue la de Éfeso, Filipenses y Colosas. Y al parecer, Epafras, en su visita al apóstol Pablo, fue encarcelado. Lo decimos ¿por qué? Porque en la carta a Filemón, Pablo lo menciona como mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras estaba profundamente preocupado por el crecimiento espiritual y madurez de los colosenses. Y él fue, y contándole a Pablo los problemas que estaba atravesando la iglesia, incluyendo, entre todos los problemas que empezaban a infiltrarse en la iglesia, estaban las falsas enseñanzas que mezclaban el judaísmo y el misticismo pagano, y que cuestionaban, esto era lo más grave, cuestionaban la deidad de Cristo y promovían la adoración a los ángeles. Entonces Pablo, todos sabemos que es llamado el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, de las cuales 9 fueron escritas a las iglesias y 4 a colaboradores cercanos de él. Y aunque Pablo no había fundado esta iglesia, sin embargo, su preocupación por lo que estaban pasando fue lo que lo motivó a escribirles esta carta a los colosenses. ¿Qué nos muestra el apóstol Pablo con esto? El amor de Cristo, el amor que debemos de tener nosotros por todos nuestros hermanos y por todo el mundo, porque el Señor dice: a tu prójimo, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos los está mostrando el apóstol Pablo, nos está mostrando el amor de él hacia los colosenses y a todas las demás iglesias, ¿verdad? Y a pesar de que no la había fundado él. Y yo reflexionaba en esto del apóstol Pablo y me recordó cuando venimos a orar. El apóstol Pablo no lo conocían en Colosas. Cuando venimos a orar, hay tantas peticiones por gente que nosotros no conocemos. Sin embargo, por mandamiento del Señor, nosotros tenemos que orar por esas personas, por esos hermanos, aunque no los conozcamos, con el mismo amor, con la misma entrega que aquellos que conocemos. Y también me lleva a recordar el pastor el que estuvo el domingo, que a mí me conmovió mucho, que como concilio, nosotros como iglesia tenemos que hacerlo, y que ahora él como concilio nos invitó y se preocuparon por orar por los indocumentados. Eso es algo grande, hermanos, que tenemos que valorar, porque eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Y esta carta, hermanos, es muy relevante para la iglesia hoy. Al estudiarla, parece que yo decía, pues es que no era para Colosas, era para nosotros hoy. Porque en realidad todo lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas lo podemos ver ahora. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y esta carta yo la sentí, es para nosotros hoy. ¿Y qué ejemplo que nos da ejemplo de esto? Que la sintamos que es para este tiempo, de que la palabra de Dios es viva, y eficaz, es vida,
y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará nunca. Ahora vamos a empezar con el capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses. Y vamos a estar hablando sobre los versículos del 3 al 14. En esta carta, el leer todos los versículos nos robaría tiempo y creo que hay mucha información, ya después la pueden leer en casa, pero la pueden ir leyendo mientras estamos compartiendo. Pablo inicia la carta después de las salutaciones orando por los colosenses. Y lo primero que hace es dar gracias por su fe en Cristo, el amor entre ellos y cómo estaban dando fruto y creciendo en la fe. Vemos una iglesia sana, como nos hablaba el pastor hace unos domingos. Vemos que la iglesia estaba bien y estaba perseverando la iglesia de Colosas. Pero siempre vamos a encontrar un pero, como decimos, un prietito en el arroz, ¿verdad? Empezaron a infiltrarse falsas enseñanzas. Entonces Pablo rogaba a Dios en su oración para que, en el versículo 9 lo vemos, para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto tiene que ver, hermanos, con el discernimiento para entender lo que viene de Dios y lo que no es de Él. Porque el conocimiento no es aprendernos la Biblia de memoria para ostentarnos, que conozco mucho que me la recito, ¿verdad? No. La Biblia no es para creernos unos eruditos en la palabra de Dios, no. Es para entenderla y hacer su voluntad, porque es palabra de Dios. Para eso es la palabra de Dios y el conocimiento que debemos de tener de ella. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestra primera responsabilidad debe ser conocerle. No nomás ir a los servicios, ponerme contenta, pero realmente no sé quién es Cristo. Hay que conocerle. ¿Por qué, hermanos? Para poder saber lo que Él pide y espera de nosotros. Aquí lo tenemos. En la Biblia vamos a conocer quién es Cristo y vamos a conocer qué es lo que quiere de nosotros. Necesitamos estudiarla y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es importantísimo que estudiemos la palabra de Dios. Si no estudiamos, hermanos, la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil del error, del engaño, de la inestabilidad, de la tristeza, del desánimo y llevados, como dice la palabra, por todo viento de doctrina. Lo que nos digan no lo vamos a creer. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. No conocemos la palabra de Dios. En el siguiente versículo nos confirma por qué es importante conocer las Escrituras. Y vamos a ver el versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra conducta, nuestro carácter sean consecuentes con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, para honrarle, para exaltarle, para obedecerle y sobre todo dar fruto y recordar siempre, hermanos, que vamos a ser conocidos. ¿Por qué? No porque nos recitamos la palabra, vamos a ser conocidos por el fruto que vamos a dar. Ese va a ser lo que tenemos que hacer, llevar el fruto, llevar el evangelio, hacer la obra del Señor, servirle al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo ora al Señor para que sean fortalecidos los colosenses con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nunca debemos olvidarnos, hermanos, que el poder necesario para nuestra vida cristiana proviene de Dios, no de nosotros. Es un poder glorioso que supera cualquier limitación humana. Es simplemente usted ponerse ante el Señor y decir: aquí estoy, heme aquí, Señor. Y Él se glorifica. ¿Y cómo no estar gozosos? Yo pregunto, después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, después que sabemos que tenemos vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Estar gozosos, saber que vamos a estar con Él en la eternidad, saber lo que nos espera con Él en la eternidad. No, tenemos que vivir como creyentes, gozosos, hermanos, pero también agradecidos. Agradecidos por esa salvación y participar de esa herencia que leíamos mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es por gracia, no por méritos propios. ¿En quién es en quien tenemos redención por su sangre? Por Cristo Jesús. El perdón de pecados por el sacrificio de Jesús. Y esta era la oración del apóstol Pablo por los colosenses y por las iglesias. Y como les dije al principio, hasta por aquellos que no conocía. Qué hermoso, ¿verdad? Qué ejemplo. Seguir lo que el apóstol Pablo, inspirado, porque no es que era de él, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en esta carta. Y en los versículos, hermanos, 15 al 20, el apóstol Pablo, debido a las falsas enseñanzas que amenazaban la salud espiritual de los colosenses, aquí les va a mostrar la deidad de Cristo y por qué es superior a todas las cosas. Yo quiero hacer aquí una acotación. Voy a ser un poquito repetitiva con algunos versículos, con algunos comentarios, pero no se enfaden, se dice que la repetición es la mejor forma de aprendizaje. Vamos a aprender. Vamos a repetir y vamos a aprender. Y fíjense que el apóstol Pablo en todas sus cartas utilizó la repetición. Si leemos las cartas del apóstol Pablo, él utilizaba la repetición. Él la utilizaba como una manera de enfatizar
la importancia de ciertos conceptos. Y en un versículo dice, no me molesta escribirles las mismas cosas. De modo que la repetición es buena. Hay que aceptarla. ¿Y por qué el apóstol Pablo, cómo les dice a los colosenses que Cristo es superior a todas las cosas? En primer lugar, porque Él es la imagen del Dios invisible, que nos muestra la divinidad de Cristo. Jesús es Dios y encarnado con la misma esencia del Padre. Juan 10:30 dice, Jesús mismo dice, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9 dice a Felipe, ustedes lo han de recordar, que Felipe preguntaba del Padre, del Dios Padre, y él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En segundo lugar, Él es el primogénito de la creación. Recordemos que porque ponían en duda la deidad de Cristo, es que Pablo estaba escribiendo esta carta. Él es el primogénito de la creación, que nos muestra la preeminencia de Cristo, que es la autoridad suprema sobre toda la creación. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo todo. Tercero, Él es el creador de todas las cosas y nos muestra la naturaleza de Cristo, completamente Dios, completamente hombre. Y vamos a leer en Colosenses 1, el versículo 16. ¿Alguien que lo desee leer? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y Para Él. Gracias, hermana. Y Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En cuarto lugar, Cristo está antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Nos muestra la supremacía de Cristo. Juan 1:1, que todos no lo sabemos, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. En quinto lugar, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, de la cuerpo que es la iglesia. ¿Qué nos muestra aquí? El liderazgo de Cristo, su autoridad y su poder. Y yo quiero aquí darles, hermanos, un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. Todas las iglesias tienen un pastor, tienen diáconos, tienen líderes que deben estar sometidos totalmente a nuestro Señor Jesucristo.
Porque ¿quién es el que dirige y determina las enseñanzas y prácticas de la iglesia? Jesús. Ellos tienen que estar sometidos a lo que Él dicta en su palabra. Ahora, nosotros los miembros, dijeron, ay, nomás ellos, no, también nosotros, también nosotros. Nosotros como miembros tenemos que seguir primeramente a Cristo y por consecuencia a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, es por eso la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, para que no seamos engañados y manipulados, y para que no seamos arrastrados a falsas enseñanzas. Eso era lo que estaban viviendo los colosenses, y yo creo que no estamos exentos de quizás dirán, no se van a meter a la iglesia, pueden meterse, pero escuchamos en otros lados, escuchamos a través de las redes sociales. Y si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser arrastrados a esas falsas enseñanzas. Primera de Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y primera de Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dirán, es para los líderes, también es para nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo que es inconverso. Tenemos que dar testimonio y ser ejemplo. ¿Y qué es esto? Esto es el liderazgo. En sexto lugar, dice, Él es el principio y Él es el primogénito de entre los muertos. Lo leímos en Juan 1:1, ¿verdad? Y el principio, que Jesús es el principio y el primero en ser resucitado para nunca morir otra vez. Ese es Cristo. Por eso el apóstol Pablo estaba esforzándose para que los colosenses entendieran y no se dejaran arrastrar por falsas enseñanzas y entendieran a quién habían recibido en su corazón. En el séptimo lugar, en Él habita toda plenitud. Alguien que me lea Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias, hermana. Cristo es Dios. Él creó y sustenta todo. Primero en levantarse de los muertos para siempre. El único Salvador del mundo. El vencedor sobre todos los principados y potestades. El Señor de la vida. Y quien volverá triunfante. Ese es Cristo. A Él es al que tenemos que servirle, porque a Él es al que le debemos todo. Por esto, hermanos, Cristo debe ser el centro de nuestra fe, porque por medio de Él fueron reconciliadas todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y a nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y haciendo malas obras, nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y aquí, hermanos, yo siempre comento y quizás
sin darme cuenta, he sido muy repetitiva, que tenemos promesas maravillosas en la Biblia y el Señor cumple sus promesas, yo no lo pongo en duda, pero yo siempre he dicho, no nos quedemos con dar la promesa, hay que darle el contexto, porque por lo regular siempre hay una condicionante. Y aquí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y hay una condicionante. En el versículo 23 del capítulo 1 dice, sí, ahí está la condición, sí, en verdad permanecéis. Esta palabra es importante, permanecéis, fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y dice Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, siempre hay que leer la palabra de Dios y compartir como debe de compartirse, porque vamos a quedarnos con que nos va a presentar ya limpios y santos. No, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar, tenemos que obedecer la palabra de Dios para ser merecedores de sus promesas. En 1 Corintios 15:58, que fue un versículo que creo fue el que se compartió en la vigilia, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes. Y aparte de estar firmes, ¿qué más nos pide? Que seamos constantes. Esto hay que grabárnoslo, hermanos. Hay que atesorarlo y hay que tratar de obedecer al Señor. En los versículos 24 al 29, el apóstol Pablo nos está hablando de su ministerio y de los sufrimientos que padece por la iglesia de Cristo. El servir a Dios no es fácil, pero podemos estar seguros que el Señor va adelante. De modo que no tenemos por qué temer servirle al Señor. No tenemos por qué hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está delante de nosotros. Y eso es lo que le va a agradar al Señor. El versículo 24 dice, del capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, la iglesia, que es la iglesia. Pablo estaba preso cuando habló esto, cuando dijo esto. Él estaba preso. Y hermanos, cuando yo reflexionaba en esta palabra, me llevó a muchos años atrás. Y les voy a contar es corto el testimonio, espero hacerlo corto. Nosotros eran mis dos hermanos mayores y yo, estudiábamos en la ciudad y mi papá vivía a 5 horas de la ciudad donde nosotros estudiábamos. Y un amigo muy especial de mi papá cayó preso. Y un día, visitando nosotros a nuestros papás en el pueblo, mi papá nos pide, a los 3 hermanos, nos dice que en la cárcel y en la enfermedad se conocen los amigos, que para él es muy difícil venir a la ciudad
y nos pide que visitemos a su amigo en la cárcel y que le llevemos algo. Y lo hicimos por varias veces. Creo que él estuvo 2 años, no recuerdo. Y lo hicimos por varias veces. Pero yo lo que les quiero compartir, hermanos, es que desde entonces, yo estaré estudiante, bueno, mi hermano el mayor todavía era estudiante de la universidad, los 3 estudiábamos ya hace muchos años, y yo todavía tengo grabado eso en mi mente y en mi corazón. Es tan difícil, no sé, cuando uno va a la cárcel. Yo le estoy hablando de mi país, yo no sé cómo será acá. Pero en mi país es tan difícil, desde el momento en que usted entra, para pasar revisiones y para pasar todos esos, se me fue la palabra, que va uno pasando, la gente a uno lo trata mal, se expresa seria, sin sensibilidad alguna ante uno. Y ya cuando uno entra, yo recuerdo que era en el patio del penal, ahí se juntaban todos los presos con las personas que iban a visitarlos por unas horas. Pero a mí lo que me conmovió, a pesar de que era una persona que nosotros también apreciábamos, pero lo que más me llegó a mi corazón, y lo recuerdo hace mucho tiempo, yo no era cristiana todavía, es lo que se percibe en sus rostros. Y yo creo que no me van a entender los que han visitado. Se percibe ese dolor, esa tristeza, cansancio, angustia, enojo, amargura. Eso es lo que usted percibe a todos los que ve, porque pues está uno juntos allá donde nosotros fuimos. Y yo digo, ahora que leía esta carta, Pablo, en medio de esos padecimientos, decía, me gozo. Pero ¿cuál era el gozo de Pablo en esos momentos? Porque su mirada, su confianza y su esperanza estaban en Cristo Jesús. Eso era lo que a él lo movía, él le daba ese gozo en medio de esa situación. Su preocupación más grande para Pablo, ahí donde estaba, era trabajar por la edificación y madurez de la iglesia. Y su objetivo principal, que la palabra de Dios fuera anunciada. Hermanos, yo creo que tenemos que orar y mucho para que el Señor levante a más hermanos, a más personas que quieran tener un ministerio en las cárceles. Porque lo necesitan. Ahí es donde se necesita el evangelio. Ahí es donde más personas hay sin esperanza y con ese dolor. Y yo de verdad le oro al Señor que levante. Era un deseo mío desde México, sin conocer a Cristo, pero me marcó tanto ver esos rostros, ver a esos niños que iban a ver a sus padres, esos niños pequeños que ahí iban a visitar a su madre. Eso nos debe pegar a nuestro corazón y buscar la manera de que se lleve el evangelio a los presos. En el versículo 26, hermanos, vamos a leerlo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El apóstol Pablo nos está hablando de un misterio. En el versículo 27 vamos a identificar de manera específica
ese misterio. Y lo vamos a leer. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A ese misterio se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que Jesús moraría en el interior del creyente, en el interior de nosotros, por medio de el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está, si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, está dentro de nosotros. Y quiero leer aquí un versículo, hermanos, a ver, Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos, con nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu, el Espíritu Santo, que mora en vosotros. Y Efesios 1:13-14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gocémonos, hermanos, que es la palabra de Dios es maravillosa. Ahora vamos a pasar, hermanos, al capítulo 2. En el capítulo 2, donde vamos a ver la unidad y plenitud de vida en Cristo. En los versículos 1 al 8, el apóstol Pablo sigue expresando su profunda preocupación por los colosenses. Y les enfatiza que Cristo es suficiente y que en Cristo el creyente está completo. Que eso se nos quede grabado, hermanos. Que creamos, tenemos que creerlo para que ninguna falsa enseñanza nos mueva. Hay que creerlo, que en Él estamos completos y que esa enseñanza errónea que se estaba infiltrando, el apóstol Pablo aquí la contrasta con la suficiencia de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice, la palabra dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi nombre. La Odisea. Sí, saben de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Una iglesia muy cerca a la de Colosas. Y cuando Pablo manda la carta con un colaborador de él que era Tíquico, manda la carta a los colosenses, le dice que después que esa carta sea leída a los colosenses, también se lea en la Odisea, a los laodicenses. Y creo que sí la necesitaban mucho los de la Odisea. Porque en el Apocalipsis, hermanos,
ustedes saben, en el Apocalipsis se conoce por una iglesia que se creía autosuficiente y era tibia a causa de la prosperidad material. Que no nos gane lo material, que hay que preocuparnos y mucho por lo espiritual. Y Jesús le dijo a esa iglesia: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y también él quería que esa carta fuera leída para todos aquellos que nunca habían visto su rostro. ¿Y para qué? Ahorita lo vamos a leer en los versículos 2 y 3 del capítulo 2. ¿Por qué quería que se leyera a todos estos la carta de los Colosenses? En el versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de reconocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está por qué el apóstol Pablo quería que esa carta fuera escuchada, que leyeran esa carta. Eso era lo que él quería de la iglesia. Y en los versículos 4 al 8, hermanos, de este capítulo, Pablo les hace algunas exhortaciones a ellos. Y la primera es que Cristo sea el centro de su vida. Y les dice: para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es lo que hacen las palabras persuasivas? Convencerte. Con esa suavidad te van hablando y insisten hasta que te convencen. Hermanos, que nadie nos convenza con falsas doctrinas, con filosofías humanas. La verdad, el conocimiento, la sabiduría, solo están en Cristo. Y aquí las tenemos, miren, en este libro. En segundo, exhortación, que de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor Jesucristo? Por fe, ¿verdad? Y esa fe debe ser manifestada y reflejada en nuestro diario vivir. Otra, hermanos, que sean arraigados. Y aquí podemos poner de ejemplo un árbol, que las raíces, para que un árbol se mantenga firme, las raíces tienen que estar bien profundas, bien sembrado ese árbol, ¿verdad? Y le dice que sean arraigados, que sean sobreedificados. Pongamos de ejemplo una casa. Para que la casa esté bien, tiene que estar bien puestos los cimientos. Por eso debemos estar plantados y cimentados y sobreedificados en el fundamento que es Cristo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y que abunden en acciones de gracias. Hermanos, para que nosotros podamos ser agradecidos, primeramente tenemos que conocer a la fuente de todas las cosas, que es Cristo Jesús, quien nos bendice, quien en medio de las dificultades nos fortalece, y porque todo viene de Él, y por amor a Él debemos de agradecerle siempre y en todo.
Y les dice algo más, mirad. ¿A qué se refiere con decir mirad? Que tengamos cuidado, que estemos atentos, de que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, ya me van a quitar de aquí, les voy a robar 2 minutitos. En los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo les enfatiza que deben estar seguros de quién es Cristo. Y yo quiero que hoy nos contestemos 2 preguntas. Si no estudiamos las Escrituras, ¿cómo sabremos quién es Cristo? Y la otra, si no conocemos a Cristo, ¿cómo sabremos que lo que nos enseñan sobre Él es verdadero o es falso? Aquí el apóstol Pablo reafirma que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, por lo que todo creyente está completo en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, Jesucristo es el creador y regidor del universo y todos los seres espirituales. No es un ser creado, no es un ángel, no es un ser inferior que emanó de Dios como lo estaban enseñando a los colosenses. Y el día de hoy hay muchos que eso enseñan. Él es Dios, por Él somos salvos. Es el único mediador entre Dios y nosotros. Él es todo lo que necesitamos para crecer y madurar en nuestra vida espiritual. Y ahora sí, hermanos, vamos a dejar esto para la siguiente semana, pero yo les quiero para terminar ya, que no se dejen engañar y que no cambien su libertad en Cristo por invenciones de hombres, por reglas legalistas que no sirven para nada, porque carecen de poder para perdonar pecados y para salvar. Y Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo es suficiente, Cristo es todo, Cristo es la plenitud de nuestra vida. Seguimos la próxima semana en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, y que Dios les bendiga. Si se pueden poner de pie, por favor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar.
palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre Santo. Gracias, Padre, porque a pesar de todo nuestra indiferencia, a pesar de todas nuestras faltas hacia ti, Padre, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias, Padre, porque motívanos, muévenos nuestro corazón, Señor, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos estudiar tu palabra, Señor, para poderte obedecer, Señor, para que te hagamos, Señor, de nuestras vidas, que tú seas el todo en todo, Señor. Y queremos una vez más, Padre Santo, suplicarte por la situación migratoria que muchos estamos viviendo. Tú sabes, Señor, que muchas veces hay temor, muchas veces hay dudas, Señor, pero sabemos que tú, Señor, estás en este asunto. Sabemos que hay un propósito tuyo en todo, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que muevas el corazón de las autoridades, Señor, el corazón de ellos, Padre Santo, para que ellos puedan ver, Señor, se merece que toda esa gente que ha estado aquí por años, Señor, que merecen esa oportunidad, que merecen vivir en paz, que merecen, Señor, salir con libertad a la calle con sus hijos. Vemos cómo sufren esos niños, Señor, cuando sus padres se los llevan. Vemos el dolor, Señor, cómo las familias se dividen, Padre Santo. Yo solo te pido, Padre, que nos llenes de paz, que nos llenes de fortaleza y que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, en medio de una cárcel, que nosotros podamos decir: estoy gozoso porque confiamos y creemos en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, solo ayúdanos a ser obedientes a ti y en ponerte en primer lugar en todo, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que pudieron estar presentes aquí, por aquellos que escucharon a través de las redes, Señor. Bendícelos a todos y llévanos a casa con bien. Gracias por todo, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.